Bueno, nos metemos en el tema que sigue. Estuvimos hablando mucho la semana pasada, obviamente a raíz del caso de Michelle. ¿Qué pasa cuando un automovilista, por Ujú. ejemplo, atropella y Y deja a huye. una víctima sin asistencia? Así es, estamos con Fernando Solesio, ya es un amigo de la casa, que ha venido varias veces siempre por temas así, es así Fernando que va a hacer. Te damos la bienvenida y hay una ley, hay algo ya en marcha que tiene 55.000 firmas y demás y está en marcha, pero no arranca en realidad, ¿no? Sí, en realidad hoy por hoy lo único que seguimos teniendo es el Código Penal vigente. Ujú. En los casos de homicidios, el homicidio culposo y esta famosa discusión o interpretación en relación al dolo eventual para transformarlo en un homicidio simple. Ahora, a raíz de, obviamente, la cantidad de muertos que tiene nuestro país por año por siniestros viales, hace ya unos cuantos años que se están elaborando, ya sea desde la Cámara de Diputados o desde la Cámara de Senadores, distintos proyectos de ley como para obviamente adaptar este tema a la realidad. Sí, el Código Penal no es un código estático, sino que se tiene que ir amoldando y adaptando de acuerdo a la sociedad en la cual vamos viviendo. Hace 3 años, Senadores dictó una media sanción en relación a una reforma al Código Penal bastante integral, bastante interesante. ¿En qué sentido? Le da una entidad muy grande a las muertes o a las lesiones por siniestros viales, porque incorpora un capítulo en el Código Penal, delitos contra la seguridad vial, que hoy no lo Que hoy no tenemos. existe. Hoy no existe. Hoy tenemos el homicidio culposo y las lesiones culposas, nada más. Ujú. Es muy interesante, agrupa todo este tipo de delitos dentro de ese capítulo, eleva las penas, penas que pueden llegar hasta 14 años de prisión por este tipo de siniestros, pero siempre es como que estamos acostumbrados a la perla negra. Ujú. Cuando se trata el tema del alcohol en sangre, colocan 2 gramos por litro. Y ahí ya es como que decimos, la pucha, si supuestamente con 0,51 no podemos seguir conduciendo, Sí. ¿Por qué tenés que tener suena dos? muy lógico Claro. que tengamos que tener 2 gramos para que la pena se eleve. Sí. Ya con 2 gramos prácticamente Claro. Claramente no puede tendríamos- manejar, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, es bastante interesante el proyecto, pero tenemos ese tapujo respecto a los 2 gramos de alcohol en sangre. Por otro lado, ese proyecto va a diputados. Sí. Diputados lo trata, pero ¿qué hace? De 30 y pico de artículos, devuelve 2. Ujú. Donde lo único que se hace es agravar la pena, de 5 años lo pasamos a 6, e incorporan el tema de la fuga, el tema de no asistir a la persona que se lesionó, exceso de velocidad, etcétera, etcétera, que ya están en el proyecto original de senadores. Sí. Ahora, respecto a esto del abandono de persona o respecto a la fuga, que es lo que últimamente más se conversa, no nos tenemos que olvidar que el abandono de persona es un delito en el Código Penal. No es que la figura del abandono de persona no existe. Es un delito que está dentro de los delitos contra las personas. Sí. ¿Es fácil de que se pueda dar ese delito? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque se deben dar un montón de circunstancias muy puntuales, que en los casos de siniestros de tránsito generalmente no se dan. Hoy, perdóname, y así damos paso a la comunicación también para Sí. que forme parte el abogado de la familia de Michelle Álvarez de nuestra charla también. Hoy no es agravante. No, hoy, a ver, el abandono es un delito autónomo. Sí, La fuga no es delito. sí, Que el juez pueda, al momento de Inhibirlo. condenar, decir, en lugar de darle el mínimo, me voy hacia el máximo sí. Porque la fuga, huyó. perfecto. Ujú. Pero no como agravante puede no del hacerlo, delito. claro. Puede no hacerlo, obvio. Claro. Hernán, presentamos al Sí, a abogado Boris de- Besoki, abogado de la familia de Michelle Álvarez, que fue la chica atropellada Sí. en Aeroparque. Sí. Recuerden que durante varios días se trató de buscar quién había sido ese taxista que la había atropellado y finalmente se pudo hacer. Hola Boris, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, para que nos vaya contando, estábamos aquí hablando con Fernando Solesio, cuáles son, porque es un caso justamente que va directamente vinculado a este proyecto de ley que está dando vueltas y que no se promulga, cuál es hoy el estado del caso de este taxista que huyó y que finalmente se pudo dar con él. Hoy, como ya lo comentaba el doctor ahí presente, le mando un saludo al colega, lo que está sucediendo es que, bueno, también quedamos en esta figura del homicidio culposo
que da de 6 meses a 5 años, lo cual el juez le va a dar un máximo de 5 años como para regular. Y lo complicado es la situación procesal, de que la fuga solamente se ve cuando agravaría la situación, cuando esta persona no colabora con la ley, ¿no? Y ahí corre el peligro de los fines del proceso. En esto, junto con las madres del dolor, también esta situación, no vemos que no está contemplada esta figura del abandono de persona, que se figuraría y que se configuraría en este caso, esta cuestión de el deber de colaboración frente a una situación como esta, ¿no es cierto? Hoy los cargos que pesan contra el detenido, ¿cuáles son exactamente? Solamente caratulado como homicidio culposo. Bueno, ahora en la situación de detención que él tiene, a partir de prestar declaración el día lunes, a la jueza le quedan 10 días como para ir colaborando con mucho más testimonios, pruebas para ir apuntalando la investigación hacia otro delito, ¿no es cierto? En principio el homicidio culposo se podría agravar por la situación del mínimo de 6 meses que comentaba al inicio por el uso automotor. Recién, bueno, se han efectuado el tema de las pericias sobre el vehículo, en el cual indicarían en principio que habría una participación de una persona, porque habrían manchas de sangre en el parabrisas y unas pelusas azul que podría llegar a ser alguna ropa que habría llevado Michelle en el momento del hecho. Doctor, complicó que, yo recuerdo bien cómo fue la historia, porque la verdad que nos llamó mucho la atención, este chapista que se encontró con el taxi en su taller, que empezó a hablar con el taxista medio que se hizo el distraído con el tema, hasta que en un momento casi que se lo contó. Complicó que el mismo chapista había contado que el capó lo sacó, lo dejó en la puerta y que se lo llevaron. ¿Eso complicó mucho la historia o de todas formas con estas cosas que usted decía puntualmente se puede llegar a probar? Y evidentemente, bueno, por suerte hemos tenido la confesión por parte de ella, creo que fue el consejo jurídico que recibió de parte de la defensa, el tema de colaborar desde un primer momento para que no se agravara la situación de él. En principio, lo que sería el faltante del capot que había sido reemplazado y tirado después, sí ayudaría mucho por una cuestión de que va a servir el tema de la localización de los daños y demás, para que luego, porque faltan detalles en lo que sería en el momento del hecho el tema de las demás pericias que sean las vehiculares, ¿no es cierto? El tema de frenadas, el tema de iluminación, el tema de cómo funcionan los semáforos y demás en esa zona. El tema que, bueno, nos encontramos con la dificultad hoy por hoy de que no en esta causa, sino en muchas, la probidad o la diligencia y capacitación de los policías al momento de llegar al hecho. Boris, queremos preguntarle, aprovechando que tenemos la visita de Fernando Solesio, abogado penalista, en su caso, doctor, ¿creen que pueden hacer algo más desde la familia de Michelle como para ir contra este caso puntual o casos similares? A ver, por cómo se viene dando la jurisprudencia en estos últimos años, lo único que hoy se podría llegar a hacer es tratar de pelear un dolo eventual para lograr un homicidio simple. Sabemos que la Corte ya tiene varios fallos donde se ha llegado, ¿sí?, con una condena por homicidio simple, y la Corte siempre ha revocado y ha dicho que en estos casos estamos en presencia de un homicidio culposo. Como decía el doctor, con un máximo de 5 años, y ya que ve la historia, generalmente las condenas en estos casos no son a cumplir, o sea, hoy está detenido por una cuestión procesal, pero luego las condenas en general no son de cumplimiento efectivo, por eso que es necesario una reforma ya al Código Penal, exactamente, pero una reforma en serio, o sea, no una reforma como para decir, listo, saquemos esto, calmemos a la gente y en 3, 4, 5 años lo volvemos a discutir. Claro. O sea, se tiene que dar ya una reforma y en serio. No sirven las cuestiones políticas en este caso, porque estamos hablando de muertos. Entonces creo que tanto la medida de sanción de diputados, donde eleva 6 años, que no nos cambia absolutamente nada de la historia, como la medida de sanción de senadores, donde ya están hablando de 2 gramos por litro de alcohol en sangre, creo que habría que juntarse y tratar de bosquejear un proyecto que realmente le sirva a toda la sociedad. Besoki, ¿cómo se encuentra la familia de Michelle? Y
Y la familia, luego de haber leído la dura confesión de Sacchetti, la verdad que por una parte aliviada, pero bueno, hoy queda el trabajo nuestro de que es el de letrados de continuar la causa y posteriormente, bueno, el tema de acomodar la familia y continuar la vida sin la ausencia de Michelle. Claro. Tiene otro hermano más, Michelle, que bueno, que es difícil de parte de cualquier persona, creo que uno no se prepara para que se le vaya un hijo, sino que se le vaya nuestros padres, nuestros abuelos, Claro. ¿cierto? Doctor, le agradecemos mucho la comunicación y seguiremos el tema bien de cerca, así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted y bueno, agradecerles por la colaboración que han tenido durante el caso y bueno, a continuar para que no existan más estos casos y como sostenía el doctor, a sostener un proyecto que vincule con mayor rigurosidad a los responsables de este tipo de casos. Absolutamente. Lo saludamos. Gracias. Vamos a Hasta decir luego. que estaba en Neuquén, ¿no? Estaba en Porque Neuquén, claro. dijimos, Sí. la comunicación gracias a la Skype se hizo más fácil. Exactamente. Fernando, de esto que hablaba recién de los medios terminan siendo casi la única forma de pelear esta historia, porque Sí. las leyes no están ayudando mucho. No, las leyes no ayudan, mucha parte de la justicia tampoco ayuda. O sea, hay muchos jueces que tienen los elementos como para efectivamente detener y para condenar a condenas de cumplimiento efectivo. O sea, en ningún lado está escrito que si son menos de 3, sí o sí, obligatoriamente la persona no debe Claro. quedar presa. Entonces creo que, mientras no tomemos conciencia como sociedad y los políticos tampoco la tomen por la función que deben cumplir, de que estamos ante un flagelo que se lleva muchísimas vidas por año y no nos olvidemos de las lesiones, es muy difícil que esto cambie. Pero creo que, bueno, gracias a los medios es que estas charlas se dan y espero que en algún momento, la verdad, salga alguna ley que todos nos merezcamos, ¿no?